Sean todos bienvenidos a la revisión de esta videoconferencia cuyo título es Linfedema, lipedema y síndrome de sobrecrecimiento. Queremos dar los agradecimientos a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología de Colombia, ASOVascular, a Laboratorio Sabut, que ha patrocinado esta videoconferencia, al doctor Jorge Ulloa como presidente de ASOVascular, al doctor Miguel Amore, que va a fungir como conferencista en el día de hoy, y a todos los participantes que se han unido a escuchar esta videoconferencia. Como lo ha comentado el doctor Ulloa, ha tenido una acogida muy importante. Quiero hacer la presentación del doctor Jorge Ulloa. Me pareció en la iniciación de la videoconferencia, hay especialistas de toda parte de Colombia, también me pareció que había de gran parte de Latinoamérica, de tal manera de que felicitación al doctor Ulloa por la acogida que ha tenido y felicitación al doctor Amore. El doctor Jorge Ulloa es cirujano vascular, es cirujano vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es el presidente de ASOVascular y es profesor de cirugía vascular de la Fundación Santa Fe. Gracias, doctor, por permitirnos estar acompañando este evento tan importante. Un buen día, doctor. Profesor Valenzuela, muchísimas gracias. El doctor Valenzuela es el director médico del Laboratorio Sabot para Colombia. Es profesor mío de farmacología. Ahí como lo ven tan pelinegro y tan joven. Hace unos buenos años compartimos un espacio y fue bastante agradable. Lo poquito que sé de farmacología se lo agradezco a él. Se lo debo a él. Gracias, doctor. Es usted muy gentil. Quiero dar un agradecimiento especial al Laboratorio Sabot, quien está brindando este espacio y gentilmente nos está permitiendo y nos hizo la difusión para poder presentar a nuestro conferencista del día de hoy, de la tarde de hoy, que es el doctor Miguel Amore. Presento entonces al doctor Miguel Amore. Actualmente es el presidente de la Sociedad Mundial de Linfología. El doctor Miguel Amore es especialista en cirugía general, en cirugía vascular y actualmente maneja el departamento de linfología como parte de la división cardiovascular del Hospital Militar Central. Es médico de planta del Servicio de Flebología y Linfología de la Fundación Favaloro, también otra prestigiosa e importante institución de Buenos Aires. Es docente del Departamento de Anatomía y de Linfología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué más me queda, Miguel, por mencionar? Capitán de la República Argentina. Capitán. El auditorio es suyo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si compartimos la pantalla, ¿no es así? No. Muchas gracias, ahí estamos. Gracias por el lindo cuadro colombiano que tiene esta apertura. Bueno, ante todo agradecerles nuevamente la invitación al doctor Ulloa y a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología y obviamente al Laboratorio Abbott por esta oportunidad y mostrarles un poco qué es lo que nosotros hacemos un poco en relación a estos temas, al linfedema, al lipedema y a los síndromes de sobrecrecimiento. Fundamentalmente tratar de focalizarnos con temas más controvertidos como es el lipedema, que por eso voy a empezar fundamentalmente con el lipedema, y luego con el linfedema y los síndromes de sobrecrecimiento. Bueno, no tengo ningún tipo de interés. Esto sí, por favor pido que las imágenes que se tomen como captura de pantalla, sí yo no tengo ningún tipo de inconveniente, pero sí que me avisen para la reproducción. Esto es un esquema gráfico sobre los... voy a cerrar ahí. Sobre el contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar del lipedema y la relación con la obesidad.
¿Qué es lo que sucede con el linfedema? Porque muchas veces esto se mimetiza y se relaciona y se confunde, porque el linfedema es una enfermedad muy desestimada o subestimada, y muy frecuentemente se lo confunde con la obesidad, se lo confunde con el linfedema. Y después vamos a hablar obviamente del linfedema, vamos a hablar de las malformaciones del sistema linfático y los síndromes de sobrecrecimiento, para luego hacer las preguntas y respuestas. Ahí bien hablamos del lipedema, y en realidad desde el año 41, donde lo escribe Allen y Hinz, como esa distribución anómala del tejido celular subcutáneo en distintas localizaciones, doloroso, porque en general el lipedema duele. Cuando uno toca a los pacientes, el paciente se queja, viene con nosotros, viene a consultar porque le duele. Habitualmente hace hematomas espontáneos, hace hematomas, eso es otra de las características. Se dan mujeres jóvenes y fundamentalmente se dan mujeres, con lo cual hace pensar que tiene una relación con los estrógenos. Y en la poca cantidad de pacientes masculinos, la poca cantidad de pacientes que hay con lipedema, en general es porque tienen bajo dosaje de testosterona. Y eso es muy importante. Si hay algo de lo que sí se tiene certeza, es que está relacionado con los estrógenos. Por eso está frecuentemente usado para mujeres jóvenes. Y otra de las cosas que se vio con el transcurso del tiempo, y es para también darle mucha trascendencia, es todos los avances y las investigaciones que se han hecho y las relaciones que se hicieron sobre la alteración, si es una enfermedad evolutiva, si es una alteración que altera el desarrollo psicológico. Es muy importante. Van a ver que hay un montón de diagnósticos diferenciales sobre le pedimos si pueden cerrar los micrófonos. Que tiene muchos diagnósticos diferenciales. En esto de los diagnósticos diferenciales aparece la enfermedad de Derkum, la lipomatosis simétrica múltiple, la lipomatosis múltiple familiar. Dentro de la lipomatosis simétrica múltiple es la que se conoce como enfermedad de Madelung, o la angiolipomatosis. Son todos diagnósticos diferenciales de patologías del tejido celular subcutáneo que muy frecuentemente se confunden con el lipedema. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son diagnósticos diferenciales. La enfermedad de Derkum, por ejemplo, se la conoce como adiposis dolorosa y se la confunde frecuentemente con la fibromialgia, que es una cosa muy frecuente por la cual las mujeres vienen a consultar al consultorio. Uno las toca y les duele, le toca los brazos, les duele. Y en la imagen que van a ver a la derecha, van a ver un gráfico donde es para que vean que hay un intenso avance sobre tratar de identificar la genética del lipedema y los trastornos del tejido celular subcutáneo, a pesar de que no hay todavía demasiada lucidez sobre, o demasiada luz sobre la alteración, cuál es el gen que puede llegar a provocar. Sí hay muchos fenotipos, características del lipedema que aparecen en determinados síndromes y que sí se conoce esa mutación, pero todavía falta mucha investigación respecto de eso. Así que por eso es muy importante tratar de dilucidar este tema del lipedema, que es una enfermedad, como les digo, está muy subestimada. Y ahí van a ver los estadios, hay muchas clasificaciones. Yo traté de hacerlo lo más simple posible. ¿Por qué? Porque hay distintas clasificaciones. Fíjense el estadio 1. El estadio en realidad son distintos tipos, porque hay algo que hay que aclarar, que el lipedema no es una enfermedad evolutiva. Lo que es evolutivo, que está muy frecuente asociado al lipedema, es la obesidad. Cuando el paciente gana peso es donde aparecen los problemas. Lo que es evolutivo es que el paciente gane peso, no el lipedema. Por eso el lipedema no es una enfermedad evolutiva. Por eso el tema de estadios es bastante relativo. El paciente que se mantiene, no sé si el cursor lo están viendo, pero imagino que sí. Fíjense, el estadio 1, que simplemente aparece de forma subcutánea unos pequeños nodulitos que pueden ser dolorosos, pero son nodulitos del tamaño de una lenteja, muy chiquititos. El estadio 2 es donde aparece la clásica imagen de pequeños pozos sobre la piel. Eso es bien característico, como si fuese una piel celulítica. Eso es bien característico. Y ya el estadio 3 es un estadio donde va perdiendo elasticidad la piel, la morfología. Fundamentalmente pierde esa elasticidad. Cae el tejido. Y eso es muy, muy importante poder diferenciarlo. Pero lo que hay que identificar y lo que hay que clarificar sobre todo esto, que el lipedema no es una enfermedad evolutiva. Está en íntima relación, es una delgada línea con la obesidad.
Por eso es muy importante cuando uno lee los trabajos científicos ver qué tipo de población te está tomando para estudiar los lipedemas, porque el índice de masa corporal, el body mass index, es sumamente importante en la casuística de esos pacientes. No es lo mismo tener este paciente que el paciente que va tendiendo hacia la progresión y hacia la obesidad. Por eso lo que es progresivo es cuando el lipedema va ganando peso. Ese paciente, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que aumente de peso, porque lo que es progresivo y el lipedema se agrava cuando aumenta de peso, porque es muy distinto decir que el lipedema se transforma en un linfedema, que es un linfedema inducido por la obesidad. Son dos cosas completamente distintas y dos términos que hay que aclarar muy bien. Una cosa es el lipedema puro no tiene nada que ver con el sistema linfático, es como lo describe Allen y Hinz en el 41, en el 40 y después en el 51, y tiene que ver con una distribución del tejido celular subcutáneo. Nada tiene que ver con el sistema linfático. Distinto es la obesidad. Cuando el paciente va ganando peso, sí puede haber un linfedema inducido por la obesidad, y donde sí empiezan a aparecer los trastornos de la microcirculación. Pero vamos a ver después que hay distintos trabajos que tratan de focalizar en la alteración microvascular de los capilares linfáticos, y todo se basa mucho en teorías del año 2000, 2001, donde se hizo microlinfografías que ahora ya les voy a mostrar. Y estos son los distintos tipos de acuerdo a la presentación, si es hasta el tercio medio de muslo, si es completamente el muslo hasta la rodilla, si son los miembros inferiores, si son los brazos, que son menos frecuentes, o si son de las rodillas para abajo, son 5 estadios. Eso es lo que van a ver, pero lo más importante es ver qué tipo de, esos son los distintos tipos, y estos son los estadios, pero depende también del tipo morfológico que se plantea. Por eso es muy importante, porque acá parece como si esto fuese una progresión de la enfermedad, y en realidad no hay progresión, y lo vuelvo a reiterar porque es muy importante, y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense lo que yo les decía. Yo no sé, Jorge, después decime bien por el tiempo, porque me trato de apurar, porque son algunas diapositivas. La idea es mostrarle en muchos de los trabajos que hablan del lipedema y la alteración linfática, y por eso la base, para tratar de forzar y de buscar la base por el cual se hace drenaje linfático, son estos trabajos. Fíjense, el primer trabajo es el de Aman Besti, que está publicado en Lymphology en el 2001. Pero claro, en esa población de pacientes con lipedema no hizo una medición muy importante, que es el índice de masa corporal. Y el paciente, cuando es obeso, los trastornos microvasculares del sistema linfático están presentes. Y ahora les voy a mostrar imágenes. Fíjense, lo que hizo Aman Besti fue tratar de dilucidar con microlinfografía lo que son capilares normales, lo que son capilares en pacientes con lipedema, pero obviamente son pacientes obesos. Y fíjense los microaneurismas que se generan a nivel capilar. Hubo mucha discusión y se refutaron mucho todos esos trabajos, el grupo de la Universidad de Arizona publicó el año pasado algo similar, pero cuando uno lee las estadísticas no es tan similar, donde hablaba de la dilatación de los capilares, de la presencia de los vasos linfáticos en una determinada área. Cuando veía a los pacientes obesos y no obesos, con y sin lipedema, no había demasiada relación. Por eso es muy importante tener una buena lectura y ver qué tipo de población se está estudiando. Ahora, lo que sí sabemos, ¿por qué? Porque lo que se le acusa al tema del sistema linfático es esa dilatación, ese aumento de la permeabilidad y esa extravasación de líquido, y el fluido extracelular hace que genere ese dolor. Eso es la base por la cual se hace el drenaje linfático, y eso es por la cual en muchos lugares está nomenclado para hacer drenaje linfático, y en realidad el drenaje linfático en el lipedema, y de esto soy totalmente consciente, no está científicamente comprobado. Una cosa es que se puede indicar y que al paciente diga que le hace bien, y otra cosa es que esté médicamente indicado. El drenaje linfático va a ser exactamente el mismo mecanismo de la sensación que va a tener un paciente con lipedema que sin lipedema. Estamos hablando de lipedema puro, no lipedema más obesidad, donde sí hay trastorno del sistema linfático, sí hay trastorno. Sí van a ver los capilares. Cuando uno evalúa las linfografías radioisotópicas, y hay trabajos sobre eso, tampoco se evalúa en muchos de los trabajos el índice de masa corporal, como tampoco se evalúa la población pura con lipedema. Van a haber pacientes con lipedema e insuficiencia venosa crónica. Entonces ahí hay otro factor asociado. O pacientes con lipedema y en realidad tienen subyacente un linfoma primario,
que sería un estadio 0, que después ya vamos a ver más adelante. Y eso es muy importante, porque tiene un linfedema, y van a ver la linfografía radisotópica del paciente que tiene el fenotipo del lipedema, pero también tiene sobreagregado un estadio 0 de un linfedema, que no está desarrollado clínicamente. Y esto es interesante porque uno de los trabajos se trató de buscar la causa por la cual se genera inflamación. Si no había esta afectación del sistema linfático, ese aumento de la permeabilidad por la cual se le echaba la culpa del sistema linfático, busquemos otra causa. Entonces se habló que la inflamación a nivel del tejido celular subcutáneo es la causa por la cual generaba el dolor en estos pacientes. Y esa es la causa por la cual se genera el dolor. Hay un mecanismo inflamatorio. Por eso los pacientes es muy importante tratarlo con antiinflamatorios puntualmente que afecte a nivel del tejido celular subcutáneo. Es muy importante porque fíjense ese trabajo de Crescenzi que se publicó este año, donde él ya tenía otro trabajo de hace 2 años o el año pasado, donde midió la cantidad de sodio, y el sodio es un marcador de la inflamación. Primero lo midió en piel y después lo midió a nivel del tejido celular subcutáneo y a nivel del músculo. Y fíjense en el control, como los niveles de sodio, que son los que están marcados acá, son mucho menores en el paciente que no tiene lipedema que el paciente que tiene lipedema. O sea que el sodio, que es un marcador de la inflamación, hace pensar que hay un mecanismo inflamatorio por lo cual al paciente hace que le duela. Y no el aumento de la permeabilidad capilar y el líquido y los trastornos a nivel de los capilares linfáticos. Ojo, también es un tema, es un trabajo controvertido porque la cantidad de sodio en los miembros superiores fue prácticamente igual en los pacientes con y sin lipedema, pero sí en los miembros inferiores hay una marcada diferencia que habrá que ver en el futuro por qué. Y ahora van a ver respecto a las linfografías. Fíjense en un paciente con un lipedema puro. Una cosa es un paciente con un lipedema puro donde no hay obesidad. El índice de masa corporal se respeta, donde solamente es la distribución anómala del tejido celular subcutáneo, fundamentalmente de la rodilla para abajo, que respeta el pie, porque esa es otra de las características del lipedema. Respeta el pie, respeta las manos. Entonces, fíjense cómo se corta a nivel del pie y van a ver esa distribución a nivel de las pantorrillas, a nivel de la rodilla hacia el tobillo. Pero fíjense lo que es la linfografía radisotópica, que es completamente normal. Ahora, distinto es un linfedema puro, sin obesidad. No mezclemos las dos cosas porque nos va a salir distinto en la linfografía. Fíjense cómo la linfografía radisotópica en esta paciente es completamente normal del lado sano o relativamente normal, y fíjense que no hay ascenso de ninguna corriente linfática en el paciente, en el miembro linfedematoso. Fíjense lo que es el edema del pie, lo que es el edema de la pierna, de la pantorrilla, del muslo. Fíjense ahí la pantorrilla. Y en un paciente donde se mezcla el lipedema más la obesidad. Cuando el paciente va ganando peso, todos esos trastornos microvasculares van apareciendo. Por eso ahí podemos hablar del drenaje linfático y la combinación con todo lo que quieran. Pero recién a partir de cuando el paciente sobrepasa los 30 kilogramos por metro cuadrado del índice de masa corporal. Entonces es muy importante, fíjense la linfografía, donde hay un retardo en el ascenso, donde hay alteración a nivel de la pierna, completamente con circulación derivativa. Eso es muy importante, los trastornos que se van a ver de acuerdo si el paciente es un lipedema puro, si es un linfedema puro, o si es un lipedema con obesidad, y ni les cuento si es un linfedema con obesidad. Ahora fíjense qué es lo que pasa en pacientes que nosotros operamos. Una cosa es ver un lipedema, que después podemos discutir el tema de los tratamientos, porque está muy discutido. Si el tratamiento es médico, fundamentalmente basado en si tiene algún trastorno hormonal, corregírselo obviamente. Si le damos drogas para trabajar sobre la inflamación, y eso es muy importante. Hay un montón de drogas que tratan sobre la inflamación, drogas de origen natural como el selenio, hay un montón de drogas. La cúrcuma también se utiliza, que son derivados de los tetrahidrocurcuminoides, también se utilizan mucho como efecto antiinflamatorio a nivel del tejido celular subcutáneo, y los pacientes responden muy bien. Cada lugar y cada región utiliza los antiinflamatorios que mejor tengan respuesta.
La metformina también se está utilizando en pacientes de estadios 2, 3, o sea, donde van evolucionando, pacientes que tengan obesidad, obviamente síndromes metabólicos también se los utiliza. La metformina porque se vio en estudios experimentales que reducía el grado de fibrosis en el tejido celular subcutáneo, pero son pacientes muy seleccionados. Por eso es muy importante primero calmar el dolor. Y una de las condiciones muy importantes, y tal vez me paso para otro campo, es el tema del tratamiento, porque el tratamiento en estos pacientes se habla mucho de la liposucción, y hoy día está en boga el tema de la liposucción, y hay que tener mucho cuidado, porque esto también se habla de que es heredofamiliar y en eso estamos de acuerdo, a pesar de que no se conoce bien el tema de la mutación genética, si hay síndromes que tienen un fenotipo específico del lipedema, pero hay que tener en cuenta que si está genéticamente condicionado, como suponemos, que yo le haga una liposucción no implica que no vuelva a aparecer el problema. Sí, lo que se vio es que calma el dolor, calma la inflamación, calma el dolor. Por eso hay que ser muy selectivo con este tipo de pacientes cuando indicamos una liposucción. El dolor tiene que ser mayor a 6 meses, ojo cuando se mezcla con obesidad, porque no tiene que pasar mayor de 32 de índice de masa corporal. Eso es muy importante. El paciente tiene que tratar de mantener el peso por lo menos por 2 años y no pasar de ese índice de masa corporal. Es muy importante. Y fíjense cómo es el tejido celular subcutáneo en un paciente con un lipedema puro. Cómo es el tejido en un paciente donde está, o el paciente es obeso, tiene lipedema y también tiene linfedema, porque ese trastorno microvascular por el aumento de la grasa corporal, el aumento de la grasa en el tejido celular subcutáneo, termina comprimiendo el tejido celular. Se abrió un micrófono. El tejido celular subcutáneo y empieza esa compresión a nivel del intersticio, a nivel capilar y termina desarrollando grandes linfoceles con grandes cantidades de líquido. Por eso es muy importante en estos pacientes hacer previo a la cirugía el drenaje linfático para tratar de evacuar la mayor cantidad de líquido y después hacer una resección. Distinto es un linfedema puro. Fíjense cómo se ve un linfedema puro, el tejido completamente fibrosado. Esto obviamente es un proceso evolutivo, pero fíjense los mecanismos distintos. Ahí van a ver distintos ejemplos de obesidad relacionada con lipedema o lipedema y linfedema, y si ustedes lo quieren llamar más que lipolinfedema, son linfedemas inducidos por la obesidad. Eso sería el término correcto, porque el lipedema no es una enfermedad progresiva. Lo que es progresivo y que frecuentemente se desarrolla es el tema de la obesidad en los pacientes con lipedema. Por eso es muy importante que traten de mantenerse en un peso. Fíjense, yo creo que están viendo, ¿no? Fíjense en este paciente lo que sucede a nivel abdominal. La obesidad va desarrollando una gran masa linfedematosa a nivel de la pared abdominal. Lo mismo sucede a nivel de la pierna, parece un testículo, no, pero esto es un gran bultoma en un paciente obeso, que es un mecanismo, es un círculo vicioso, directamente se va desarrollando esa masa linfedematosa, el paciente es obeso, va ganando peso, se mezcla la grasa, el tejido celular subcutáneo con los grandes linfocitos y son grandes cavidades que después terminan, cuando nosotros hacemos la resección de esto, vemos grandes cavidades necrosadas dentro. Por eso es muy importante que el paciente trate de bajar de peso, hacer un buen drenaje linfático, sí en estos pacientes, pero no en el lipedema puro. Y eso es muy importante, tratar de mantener el peso y hacer cuando es correcto el drenaje linfático. Lo mismo, fíjense la paciente que habían recién, fíjense cómo es el tejido cuando es lipedematoso puro, fíjense en un tejido donde no hay ningún tipo de líquido o de cavidad que acumule linfa, pero fíjense en otros sectores como había grandes linfoceles. Fíjense acá cómo se ve el gran edema que hay en el tejido celular subcutáneo. Por eso es muy importante en estos pacientes hacer un buen reposo, internarlos, hacerles drenaje linfático seguido, estando internado, tratando de reducir la masa de esa linfedematosa y el gran edema que hay en el tejido celular subcutáneo. Traten de cerrar uno de los micrófonos. Fíjense lo mismo que yo les dije, lo mismo que yo les dije recién respecto del lipedema y el linfedema. Cómo se mezcla todo completamente y cómo trata en este paciente, cómo tratamos de internar a ese paciente y tratar de hacerle drenaje para tratar de evacuar la mayor cantidad de líquido. Fíjense cómo el paciente ingresó y cómo evolutivamente fue
directamente cómo está el tejido completamente laxo. Esto sí es tejido lipomatoso. Esto es lipomatoso. Pero esto, fíjense cómo se ve el tejido, son grandes cavidades. ¿Por qué? Porque evolutivamente el paciente fue ganando peso, fue alterando la microcirculación linfática y se fue desarrollando grandes cavidades de linfa adentro y grandes fibrosis, y eso es importante drenarlo previo a la cirugía. Respecto del linfedema, después vamos a hablar sobre primario, secundario y todas las relaciones. No quiero extenderme demasiado sobre esto, pero vamos a ver cómo se ve el tejido. Recién lo veíamos, cómo se ven las imágenes, y sobre las imágenes me quiero profundizar antes de avanzar sobre la clasificación y sobre todo lo demás, porque tenemos un gran desarrollo en imágenes nosotros en nuestro servicio. Fíjense cómo se ve una resonancia magnética, cómo se ve el tejido, que es exactamente la fibrosis que se va a ver acá a nivel del tejido celular subcutáneo, cómo se ve esa imagen clásica de panal de abeja, cómo se ve una linfografía. Pero fíjense cómo fue el desarrollo de la linfografía a través de los años, cómo fue primero la linfografía preconizada por Kimon, que la linfografía contrastada, y fíjense cómo se veían las primeras linfocentellografías y cómo se ven ahora. Esto es una paciente que me dejó una linfocentellografía del año 75, y fíjense con la nueva tecnología que tenemos, gracias a estas son imágenes de pacientes de nosotros que hizo la doctora Sarlenga, que es una gran especialista en nuestro país, en Latinoamérica, muy reconocida, donde se ven las imágenes típicas del linfedema, la hipertensión, el reflujo dérmico, la imposibilidad de drenar sobre el sistema linfático superficial, tratando de drenar hacia ganglios, a ganglios popliteos. ¿Por qué? Porque justamente no puede drenar sobre el superficial y trata de drenar hacia profundo. Está tratando de compensar la circulación linfática hacia el sistema linfático profundo. Fíjense en un paciente donde tiene una gran alteración, además de un linfedema asociado a un reflujo de Kilo, que después vamos a ver. Pero es muy importante interpretar las linfografías, porque hay linfografías donde se ve puramente esta imagen, y tal vez uno puede interpretar, si no ve esta imagen de los ganglios acá, puede interpretar que es una enfermedad de Milroy, porque cuando uno inyecta el radiocoloide en un paciente con una enfermedad de Milroy, directamente no se mueve porque la alteración está a nivel. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Ah, perfecto. ¿Se escuchó lo de antes? Porque me decía como que estaba silenciado. No, se perdió. Ok. ¿Ahí? Cancelar, ya le dije que cancelar. Hola, hola. Actívelo allá, Doc, en el nombre de ¿Ahí? él, actívelo. Activa tu micrófono, sí. ¿Ahí se escucha? Yo te oigo perfecto. Bueno, seguimos, porque tengo apagado el teléfono porque si no me suena constantemente. No sé si se escuchó todo lo que dije hasta ahora o en parte. Vale, ese micrófono. Ahí. Yo te oigo perfectamente, Miguel. Perfecto. Yo te oigo bien. Bueno, seguimos. Lo que decía es muy importante tratar de interpretar las linfografías. Fíjense cómo se ve en una linfografía donde se inyecta a nivel bipédico, es completamente anómala, aparece a nivel de la región inguinal. ¿Y qué diferencia tiene si yo inyecto a nivel de la rodilla? Por eso es muy importante la interpretación y saber cómo pedir una linfografía. Por eso es muy importante, de acuerdo a la alteración del sistema linfático que yo estoy viendo en ese paciente, es el estudio que voy a pedir. Obviamente las linfografías últimamente se pueden combinar con el SPECT-CT, tratando de ver, por ejemplo, en el caso de los melanomas, cuando uno quiere hacer ganglio centinela, pero cuando uno quiere estudiar el sistema linfático también existen, el advenimiento de la tecnología, aparecen las linfografías, las linforesonancias, que pueden ser con o sin contraste derivado del gadolinio. Mucho más reciente es el tema de la tecnología infrarroja, y fíjense cómo se ve la tecnología infrarroja con el Vein-Finder aplicado al sistema venoso, y cómo se ve la tecnología infrarroja aplicada al sistema linfático. Van a ver las imágenes anatómicas y directamente
las imágenes anatómicas y cómo se ve un video en vivo, cómo se ve una linfografía. La infografía por fluorescencia es muy, muy interesante y fíjense, lo que uno puede hacer es estudiar el sistema linfático en vivo y en directo. Fíjense, este es un paciente que tiene, si bien no tiene grandes signos de linfedema, sí tiene signos de edema, tiene una gran cicatriz de una strip, de una revascularización miocárdica, y cómo se ve en una linfografía por fluorescencia la gran cicatriz y cómo se ve la división de aguas de lo que es la red capilar linfática. Cómo se interrumpió la circulación linfática a este nivel. Y esto es muy importante para estudiar los estadios precoces del sistema linfático cuando se ven afectados por algún tipo de cirugía. Estos son estudios muy fisiológicos, por eso es muy importante tratar de reducir a la máxima expresión el edema. Fíjense, es un paciente que tiene un linfedema postraumático, un síndrome de Sudeck. Este paciente no se lo podía tocar directamente y era imposible hacer una linfografía porque el contraste que nosotros utilizamos, que es el verde indocianina, directamente queda estancado en esta región. Por eso es muy, muy importante que son conceptos fisiológicos, tratar de drenar a ese paciente previo a hacer la linfografía. Y en el caso de la clasificación del linfedema, más allá de que después vamos a ver si es primario, secundario y toda la cuestión, con el advenimiento de esta tecnología podemos ver cómo está fehacientemente el sistema linfático de forma precoz. Fíjense cómo se ven los vasos lineales completamente normales. Es una clasificación que propone algunos colegas japoneses sobre la estadificación del linfedema de acuerdo al estadio, obviamente, valga la redundancia, el estadio evolutivo. Fíjense cómo se ve ese salpicado a este nivel, donde es un paciente que tiene un linfedema secundario, que después ya le voy a contar por qué. No. Y van a ver los distintos estadios. El Stardust, que es el estadio donde se ve el cielo estrellado, son destellos luminosos que se van a bien marcados a nivel de la piel a través de esta linfografía por fluorescencia, y el estadio difuso, donde se ve todo un manchón directamente, donde directamente no hay canalículos linfáticos. Por eso es muy importante hacerlo previo a una determinada técnica quirúrgica. Y ahí van a ver, es muy, muy interesante para poder tratar de identificar qué tipo de linfedema y cómo está afectado el sistema linfático en los distintos tipos de pacientes. Fíjense que es un paciente que lleva en este caso 30 días posoperatorio de una linfadenectomía axilar, pero este paciente lo seguimos a los 5, a los 15, a los 30, a los 90 días de posoperatorio de una linfadenectomía axilar, porque queríamos ver cómo estaba ese sistema linfático después de una linfadenectomía, porque hay pacientes que ¿por qué desarrollan un linfedema inmediatamente? Y hay otros pacientes que pasan quizás 10 años y no desarrollan ningún tipo de signo de edema en ese miembro afectado. Y fíjense, a los 30 días del desarrollo de la linfadenectomía empiezan a aparecer destellos luminosos que son indicios indirectos de que se está alterando la linfangiomotricidad y se va acumulando ese colorante, que es el indocianina, dentro del vaso linfático. O sea que se está alterando la motricidad del vaso linfático en este paciente. Si bien el estadio 0, porque clínicamente no tiene ningún tipo de signo de edema, pero se va alterando la linfangiomotricidad. Lo mismo sucede en estadio evolutivo. Fíjense, a los 90 días posoperatorios se empieza a ver distinta circulación colateral, que es lo que está tratando de compensar a este paciente. No desarrolla signos de edema porque está tratando de desarrollar circulación colateral. Lo mismo, voy tratando de acelerar respecto de esto. En una paciente que viene con un estadio 0, no tiene ningún tipo de signo de edema, solamente viene con dolor. Refería a tener dolor en esta zona, en la zona del hombro. Cuando hacemos la linfografía después de mucho tiempo, porque descreíamos un poco de lo que sentía, porque realmente no tenía ningún tipo de signo de edema, solamente el dolor en el hombro y en la cara lateral del brazo, fíjense cómo se ven los signos de hipertensión linfática. Obviamente una paciente que tenía una linfadenectomía axilar por un cáncer de mama, pero el dolor no era signo puntual para indicación para hacer una linfografía. Pero la hicimos y fíjense cómo el sistema linfático está, obviamente hay una hipertensión tratando de compensar por la red capilar,
Otro tipo de paciente donde sí es un linfedema mucho más avanzado, donde sí hay fibrosis del tejido, y fíjense cómo en un estadio más evolutivo, con la linfografía por fluorescencia, se ve ese patrón de cielo estrellado, ese patrón Stardust, donde se ve esos destellos luminosos, porque ya empieza a haber afectación de esos capilares, se altera la linfangiomotricidad, y empieza a haber circulación colateral hacia la mama contralateral. Fíjense, esta es la mama, estos son los plexos que hay a nivel del sector intercostal, preesternal, y fíjense cómo se interconecta a través de la piel hacia la mama contralateral. Es muy, muy interesante con este tipo de imágenes tratar de identificar este tipo de patrones. Y fíjese un paciente que simplemente tenía una artritis psoriásica, estaba tomando inmunosupresores y había desarrollado un edema a nivel del dorso de la mano. Pero fíjense que la paciente tenía la alteración a nivel de los vasos linfáticos en ambas manos. Fíjense lo que son las palmas, la dilatación de estos vasos linfáticos a nivel del tejido celular subcutáneo, es bien superficial. Y fíjense como a nivel de donde tenían los signos del edema, cómo se ve otro tipo de patrón completamente distinto, donde sí ya hay afectación de los vasos linfáticos. Esto es muy importante destacar, porque tal vez hay muchos fisioterapeutas tratando yo no me voy a dedicar en rehabilitación, porque en Colombia tienen la Escuela Colombiana de Linfología junto al doctor Latorre, que merece mi respeto, así que no voy a hablar sobre rehabilitación en el linfedema, pero sí uno de los paradigmas muy importantes que tiene es el tema de la presión, no sobrepasar los 40 milímetros de mercurio. Y nosotros hicimos pruebas, mientras que va pasando el video yo les voy contando de qué se trataba, es hacer una linfografía y poner un manguito de insuflación y tratar de ver con qué compresión se movía esa linfa, ese fluido a través de que se podía llegar a ver a través de la fluorescencia, y es cuando en este paciente tenía un linfedema con intensa fibrosis, cuando la presión sobrepasaba los 80 milímetros de mercurio. Y esto no lo inventé yo, lo tiene publicado el SESCI hace mucho tiempo y lo trataban de loco, y la realidad es que es verdad. En un paciente sano, está bien, debemos preservar los vasos linfáticos, no sobrepasar los 40 milímetros de mercurio, que está muy bien, pero un paciente con un linfedema con 40 milímetros de mercurio no se moviliza, o se moviliza muy poco. Por eso hicimos la prueba con el manguito. Fíjense, cuando uno insufla por encima de 80 milímetros de mercurio, donde se empieza a captar luminosidad, fluorescencia. Por eso es muy importante con estos tipos de estudios romper esos paradigmas de la presión que hay que ejercer sobre los pacientes con linfedema. Rápidamente, otras indicaciones, la linfografía por fluorescencia, simplemente para que vean en un linfocele cómo es en una linfografía por fluorescencia, en una linfografía radioisotópica, donde no capta ese gran linfocele que tenía comunicación intrapelviana también, como van a ver acá en la resonancia, en la tomografía, y lo que van a ver acá, cómo se ve en la linfografía por fluorescencia, donde se detecta esa gran masa del linfocele, que tenía dos linfoceles conectados. En otro tipo de malformaciones, donde hay una malformación del sistema linfático, es una malformación compleja, donde hay una malformación venosa, capilar y del sistema linfático, que son estas linfangiectasis hemorrágicas, que es el síndrome de Klippel-Trenaunay. Fíjense cómo se ve esas dilataciones a este nivel. Son linfangiectasis hemorrágicas. Muy frecuentemente estas lesiones, al lastimarse, se erosionan, sangra y empieza a salir linfa. Por eso es muy importante tener el concepto que son malformaciones del sistema linfático, por eso es una malformación combinada el síndrome de Klippel-Trenaunay. Por eso en las nuevas clasificaciones aparece como una malformación combinada. Ahora sí, yo no me quiero extender respecto, y por el tiempo, no sé cómo venimos, Jorge, cualquier cosa decime, respecto de lo que es primario y lo que es secundario. Obviamente que, y esto es muy importante porque hay algo que detallar, que el linfedema más frecuente en los países industrializados es el linfedema secundario al tratamiento de cáncer de mama. A pesar de que hay muchas escuelas ahora, incluso la americana, incluso la semana pasada hubo una charla donde se dejó entrever que el linfedema más frecuente es el linfedema secundario a una insuficiencia venosa, y eso no es así. O sea que en una insuficiencia venosa crónica, y esto es muy importante destacarlo, porque yo en la práctica diaria no veo pacientes con linfedema e insuficiencia venosa crónica, que sí puede haber, y hay clasificaciones como la clasificación del doctor Enrichi, donde en su estadio evolutivo final habla del linfedema posttrombótico como un estadio final de la insuficiencia venosa crónica,
crónica es una cosa, y donde puede haber alteraciones secundarias a la hipertensión venosa. En los chicos, y esto es algo que recalca siempre el doctor Papendiek, la hipertensión venosa en pediatría es una de las causas más frecuentes del linfedema, y eso está claro, pero en los pacientes adultos secundarios una insuficiencia venosa crónica, sí puede haber alteración del sistema linfático y que puede generar algún tipo de edema, pero no linfedema propiamente, y que esa sea la causa más frecuente. En un estadio muy evolutivo sí genera esto que decía el doctor Enrichi como linfedema posttrombótico, pero no es una causa no es la causa más frecuente el linfedema secundario, por lo menos en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, no es la causa más frecuente del linfedema secundario. Y van a ver la característica de los primarios. Obviamente ahí van a ver una imagen de un linfedema secundario post tratamiento de un cáncer de mama, un linfedema secundario de miembro inferior post vaciamiento por un melanoma. Y en los primarios es muy interesante porque hay muchos síndromes que cursan, que son el epifenómeno, la punta del iceberg, son el fenotipo, lo que se ve es el linfedema, pero en general son parte de un síndrome mucho más complejo. Hay muchísimos síndromes que comparten que tienen la característica de un linfedema primario que tiene asociado otra característica. Y está en la habilidad de nosotros poder determinar cuál es, porque determinando cuál es, sabiendo de qué forma se presenta, si es de forma congénita, si es precoz y tardío, que eso también está mucho en discusión, porque hay nuevas clasificaciones, si son parte de un síndrome, si no son parte de un síndrome, si son de aparición temprana o tardía, que eso no es tema de discusión hoy, pero está bastante en discusión ese tipo de clasificación. Pero lo más importante es tener la habilidad para saber si este linfedema primario, por más que sea de aparición tardía, forma parte de otro síndrome. Y en eso están las imágenes que le pidamos, si yo le pido un cariotipo, si le pido un estudio genético puntual para determinar si ese síndrome, por ejemplo, puede ser un síndrome linfedema distiquiasis, donde se conoce ya qué tipo de mutación genética es, y está en la habilidad de poder mandarlo al oftalmólogo o poder determinar con una lámpara de hendidura si tiene una doble hilera de pestañas o no, y entonces sí es un linfedema que encaja en un y es bien característico de aparición tardía, y sí se conoce la mutación genética. ¿Para qué? Para poder determinar dónde encuadra ese paciente y cómo va a evolucionar. Es muy importante conocer que los linfemas, por ejemplo, los linfemas primarios tardíos tienen una característica que habitualmente se conservan a través del tiempo, no evolucionan hacia los grandes linfedemas. Obviamente depende mucho de las medidas higiénico-dietéticas que tengan, si se cuidan, si tienen conciencia en su enfermedad, a diferencia de los primarios que de aparición muy temprana, que sí tienen la característica más evolutiva. Y eso es un trabajo que presentó el doctor Bourgeois el año pasado en Bruselas, un trabajo muy interesante sobre las linfografías y radioisotópicas evolutivas en estos pacientes con linfedema primario precoz y linfedema primario o congénito y linfedema primario más tardío, de aparición tardía. Y ojo, con los linfedemas primarios tardíos son muy frecuentes en el consultorio y es muy importante tener la habilidad para poder detectarlos. Y esto es lo que yo les decía, fíjense, la expresión tal vez es el linfedema, son los deditos, el signo de Sternberg, que si bien no es patognomónico del linfedema, pero nos ayuda a poder tratar de dilucidar qué tipo de edema tiene, y es un linfedema. Pero esta pacientita venía con una citis quilosa, entonces puede encuadrar en un síndrome de Baldman. Hay que ver si no tiene retraso mental, si no, y toda la cuestión para determinar si es otro tipo de síndrome como un síndrome de Henneken. Pero de todas maneras es muy importante tratar de dilucidar todo esto y tratar de ver el epifenómeno, que no solamente es el linfedema, sino hay otras características que es muy importante tratar de buscar y poder identificar para saber de qué estamos hablando. Y en cuanto al sistema linfático, puntualmente, el linfedema primario se conoce como hoy día se considera como una malformación del sistema linfático. Por eso es muy importante tratar de dilucidar todo esto en relación a las cirugías. No es lo mismo operar en un paciente y esperar una buena evolución o la misma evolución en un paciente con un linfedema primario y con un linfedema secundario cuando lo opera recientemente. Entonces es muy importante poder determinar eso y poder hablar bien con el paciente.
paciente, porque tanto con el lipedema, como hablamos inicialmente, como el linfedema, las cirugías tienen que ser muy bien indicadas. Los pacientes vienen con expectativas buscando soluciones milagrosas y eso habitualmente no se da. Entonces es muy importante el apoyo psicológico en este tipo de pacientes. Muy, muy importante. El manejo de los pacientes con linfedema primario tardío es muy complejo. Muy, pero muy complejo. Entonces, lo que sí tenemos que tener, esto es una malformación capilar, esto es una malformación del sistema linfático. Fíjense cómo distinta malformación del sistema linfático, pero el linfedema primario, como lo que van a ver acá en este miembro inferior izquierdo, es considerado una malformación del sistema linfático. En este caso es una malformación del sistema linfático combinada con una malformación del sistema venoso. Todo depende si es troncular o si es extratroncular. Por eso, cuando es troncular, puede frecuentemente desarrollar linfedema y cuando es extratroncular, no. Por eso, en este caso, van a ver que la malformación a nivel de estas linfangiectasias es la malformación capilar, la malformación que tiene el sistema linfático en el síndrome de Klippert-Trenaunay. Y esto es muy interesante porque ya entramos en el capítulo síndrome de sobrecrecimiento. Si bien esto no tiene nada que ver con el síndrome de sobrecrecimiento, pero hay muchos síndromes de sobrecrecimiento que se tratan con inmunosupresores y es la droga como mágica de los últimos tiempos. Y se abrió una ventana de esperanza con un montón de pacientes con malformaciones, con síndrome de sobrecrecimiento, malformaciones fundamentalmente venosas y linfáticas que tienen muy buena respuesta con este inmunosupresor, que fundamentalmente se lo utiliza en dosis muy específicas, se lo utiliza para el trasplante renal, para el trasplante hepático. Hay distintos derivados del tacrolimus, sirolimus, everolimus, y es muy importante porque se lo utiliza mucho, se lo utiliza muchísimo este tipo de drogas, como se utilizan otro tipo de drogas para tratamiento también del linfedema. Como ya dije, yo no voy a hablar de la rehabilitación, que es la base de todo tratamiento en el paciente con linfedema, porque me parece una falta de respeto estando el doctor Latorre del otro lado, allí en Colombia, pero sí les puedo hablar de cuando pasan esa etapa y no tienen evolución con respecto al tratamiento médico, se empiezan a barajar otras alternativas como los tratamientos quirúrgicos, previo a haber pasado por tratamientos farmacológicos. Si bien hay mucho avance sobre el tratamiento farmacológico en el linfedema y los americanos tienen mucha experiencia, todavía no hay nada científicamente comprobado. Por ejemplo, se empezaron a utilizar derivados del ibuprofeno, el ketoprofeno, el Uvenimex, con la misma que es el la bestatina, que tienen efectos fundamentalmente antiinflamatorios, tratando de reducir el proceso inflamatorio y la fibrosis a nivel del tejido celular subcutáneo. Y esto se estudió mucho en pacientes con linfedemas secundarios al tratamiento de cáncer de mama. La muestra fundamentalmente el target fue aplicado a esos pacientes y la FDA no aprobó, creo que es la fase 2, y no aprobó porque no había cambios con respecto al Uvenimex. Hay otras drogas, otros tratamientos que están combinando también con cirugías. Otra de las drogas derivadas también es el ácido retinoico. El ácido retinoico que estimula la linfangiogénesis, una determinada concentración, hay que ver si se puede aplicar tópico. También son estudios que están en fase de experimentación, como también lo es las cirugías combinadas con distintos factores de crecimiento o distintas estructuras, por ejemplo, el BioBridge, que es una patente desarrollada también por americanos, que son puentes de fibras colágenas que se lo aplican a los trasplantes de ganglios para tratar de restablecer las conexiones que están cortadas. También está en fase de experimentación. Un poco más avanzado, que se está haciendo un estudio en Suecia y en Finlandia, es el Linfactin, que lo desarrolló el doctor Caralito, que es un eminente científico que vino el año pasado al Congreso Mundial de Linfología en Buenos Aires, y me estoy fijando si el micrófono está conectado, pues me estoy tratando de apurar. Y el Linfactin es un factor de crecimiento y que se lo combina también con el trasplante ganglionar, en la zona receptora, el colgajo de ganglios con la arteria y la vena se combina con ese factor de crecimiento para tratar de estimular la conexión. Es bastante relativo y muy discutido, porque hay trabajos que demuestran que ese factor de crecimiento
puede estimular o despertar, porque si el target también son pacientes operadas por cáncer de mama, puede desarrollar metástasis secundarias al uso de los factores de crecimiento. Por eso hay que ver bien cómo se va desarrollando y todavía no está, creo que hasta ahora todavía no está en uso. Sí, lo estaban probando en Finlandia y en Suecia. Pero volviendo a esto del sirolimus, se abrió una esperanza en pacientes con malformaciones venosas y linfáticas porque tenía muy buena respuesta y trataba de hacer trataban de hacer una reducción de esa malformación. Pero ¿qué pasa? Todo dependía de la dosis, porque también un poco más lento, por el tiempo. El sirolimus también se utiliza, como ya les dije, como inmunosupresor. Entonces, por un lado se lo utiliza para las malformaciones venosas y linfáticas, pero por otro lado, nosotros tenemos muchos pacientes, porque trabajamos en conjunto con la unidad renal y de trasplante, vemos muchos pacientes de linfedema inducido por la rapamicina. Ahí está, es el otro nombre, no es el nombre comercial. El Rapamune es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales. El linfedema inducido por el sirolimus acá está mal escrito el nombre, el linfedema inducido por la rapamicina. Y esto es muy interesante porque veíamos pacientes que estaban tratados con rapamicina y que nosotros por un lado se lo damos a las malformaciones linfáticas para tratar de reducir, y por otro lado desarrollaban linfedema. Y eso tiene que ver probablemente con la dosis que uno trabaje en estos pacientes trasplantados. Son dosis muy altas y ante un mínimo traumatismo desarrollaban linfedema, y cuando nos autorizaban a hacer linfografías, porque hay que tratar de ver en algunos casos, y en algunos casos era combinada de miembro inferior y después de miembro superior, en algunos pacientes, fíjense cómo se veía la linfografía radioisotópica como una característica del linfedema primario, porque fíjense que se ve una hipoplasia de ganglios. Eso es muy, muy interesante y hay que evaluar muchísimas cosas todavía, pero es muy interesante cómo esta droga se utiliza a favor y otras en contra. Y esto tiene que ver justamente porque se utiliza tratando de inhibir esta alteración de este gen que es el PIK3CA, donde está relacionado con un montón de síndromes de sobrecrecimiento, en las cuales está el clippertrone, el CLOVES, la macrodactilia. No me quiero extender demasiado con esto porque me parece que ya me fui un poco con respecto del tiempo y quería mostrarles un poco sobre las cirugías. Por eso es muy importante cuando nos vienen a consultar pacientes y tienen un trastorno, una hipertrofia, un sobrecrecimiento adiposo asociado a estos nevus, asociado a una macropodia, y que puramente es tejido adiposo. Por eso es muy importante evaluar el cuadro sindrómico y saber y ponerle nombre y apellido. Y si tenemos la posibilidad de mandar la muestra afuera para determinar qué tipo de alteración genética y qué síndrome es muy importante, porque eso ayuda, no solamente nos ayuda a nosotros, sino también ayuda a los padres de estos chicos para tratar de darle un nombre y apellido. Lo mismo de estos pacientes. Fíjense que yo estoy viendo pacientes adultos. El doctor Papendi, que dedicó su vida a este tipo de pacientes, tiene seguimiento por más de 40 años, y fíjense cómo tienen nevos epidérmicos con telangiectasias. Esto no es un linfedema, es todo tejido adiposo, y tiene una macropodia también, y tiene una escoliosis. Entonces es muy importante encuadrar esto en algo sindrómico, y que son síndromes que cursan también con sobrecrecimiento de tejido adiposo. Y en estos pacientes es puro tejido adiposo. Por más que le hagamos drenaje linfático, no voy a movilizar absolutamente nada. Muchas veces los linfedemas están asociados con otra característica, como son las enfermedades del Kilo, los reflujos de Kilo, como este paciente que tiene un linfedema primario asociado con este trastorno del metabolismo de las grasas, que son los vasos quiríferos que se forman a nivel del intestino y que los recolecta la cisterna de Kilo, cisterna de Quepequet, donde se mezcla con la linfa sistémica, o sea, con la linfa que viene de los miembros inferiores para formar el conducto torácico. O sea, cómo llegó este Kilo al hueco popliteo, o sea, a través de una malformación. Cuando la linfocomía, fíjense cómo se ve el reflujo dérmico, tiene una linfografía contrastada donde hay una hipoplasia. Y muchas veces vemos esta combinación de cosas y vemos cómo nos podemos ayudar entre todos
entre todos los servicios del hospital donde yo trabajo y de las distintas instituciones. Fíjense, este es un cuadro bastante característico donde cursa con linfedema primario y que tiene linfangiectasia intestinal, y esas linfangiectasias terminan abriéndose y formando una enteropatía perdedora de proteínas, y todas las proteínas de esta paciente, esta chica, las tenía en la cavidad abdominal y perdía kilo constantemente, y cuando incorporaba grasas las terminaba perdiendo. Por eso el rol nutricional en estos pacientes es muy importante, pero a su vez la expresión clínica es el linfedema. Empezamos a estudiarla, hicimos una endocápsula, y fíjense cómo se ven las dilataciones, las linfangiectasias intestinales. Entonces empezamos a tratar de estudiarla con la tecnología un poco más moderna de aplicar la fluorescencia también con un equipo de laparoscopía, una cirugía guiada por fluorescencia. Entonces hicimos una inyección a través de una inyección preendoscópica, o sea, una inyección endoscópica previa a la cirugía. Le dimos de comer un material graso, que es una crema mezclada con beta-indocianina. También en el intraoperatorio, por si nos quedaba alguna duda, le colocamos una sonda nasogástrica mezclada con crema y mezclada con, obviamente, con el acuerdo del anestesista, y mezclada con el beta-indocianina para poder ver por fluorescencia qué era lo que estaba pasando. Entonces, y además porque teníamos la intención de tomar una muestra de epiplón, como era un linfedema primario y no tenía directamente ganglios, era tomar una muestra de epiplón y traspolarla a ambas regiones inguinales. Y fíjense cómo se ve las obstrucciones que tenían los vasos linfáticos, los vasos quilíferos a nivel del intestino, llenos de material lipídico. Esto genera una obstrucción, es una obstrucción crónica. Fíjense el exudado que tiene, cómo ese exudado iba a cavidad y generaba, fíjense el gran exudado que tiene, cómo se generaba la pérdida de kilo hacia cavidad, no solo de adentro, sino hacia afuera. Y eso es muy importante porque estos vasos linfáticos están trombosados. Por eso directamente con la fluorescencia no pudimos llegar a ver esos vasos que supuestamente estaban blancos. Fíjense cómo se ve con fluorescencia otra cosa, pero no este vaso que está ectásico y trombosado. Eso es muy, muy importante a tener en cuenta en el concepto fisiopatológico de esta paciente. Fíjense cómo se ve la imagen de ese, se ve el kilo, pero acá no se ven los vasos que están trombosados. Sí se ve del exudado cómo se ve ese kilo fluorescente a través de la fluorescencia que hicimos. Entonces lo que hicimos fue tratar de captar un epiplón, que obviamente que estuviese bien coloreado con fluorescencia, obviamente con gran cantidad de vasos y ganglios linfáticos, y hacer una resección prolija y hacer una extrapolación, anatomizar la pequeña arteria y la vena a nivel de la región inguinal, de las regiones inguinales, y estos son los resultados del pre y el post. Son tratamientos paliativos, porque esto no olviden que es una malformación. Entonces lo que tratamos de hacer es darle una mejor calidad de vida y utilizar, obviamente, el paciente tiene que tener en claro que tiene que usar un soporte. En este caso son soportes de tejido plano, que son muy buenos para este tipo de pacientes. Por último, creo que me queda muy poquitito y después entran 2 o 3 cirugías y nada más. Muchas veces para cirugías complejas, como en este caso es una malformación del kilo, que es muy compleja, tratamos de diseñar distintos tipos de cirugías, pues un quiste que se metía dentro del mediastino, tratamos de esclerosarlo, de embolizarlo, y no hubo casos. Fíjense la gran hipertensión, obviamente es una malformación muy compleja que tenía fístulas quilocutáneas también en la región inguinal, y lo que tratamos de hacer es diseñar una cirugía, que la diseñamos junto con el doctor Papendiek, hacer una derivación cistovenosa, o sea, del quiste quiloso, esa malformación compleja de kilo, con una vena que esté valvulada. Y la desarrollamos en el Hospital Militar con todo el equipo. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer una derivación, un tratamiento paliativo. Ahí van a ver el gráfico, cómo se ve la vena yugular externa, cómo se ve el quiste quiloso. Entonces con una vena valvulada evitamos el reflujo de sangre dentro del quiste, y justamente encontramos por ultrasonografía una vena que esté valvulada, la localizamos, la identificamos, abrimos el quiste, abrimos la vena, hicimos la anastomosis. Y ahí vamos a ver, son tratamientos paliativos, porque este paciente es una gran malformación
muy compleja de tratar. Y esta es una técnica diseñada del doctor Papendiek que justamente está diseñada para tratar la hipertensión linfática en este tipo de síndromes, donde son síndromes combinados, donde la hipertensión linfática hace que tenga esas linfangiectasis hemorrágicas. Entonces es un miembro que tiene hipertensión venosa, porque es un hipertensión que tiene hipertensión venosa. Entonces lo que se hace es traer una vena safena del otro lado y es combinar la técnica de Palma con una técnica de Olszewski. Es una variación que hace el doctor Papendiek. Y ahí van a ver, yo no me quiero detener demasiado en explicar esto, pero es una técnica que diseñó él para tratar de reducir la hipertensión linfática en este miembro que está mal formado y que no se puede utilizar ninguna vena porque está en hipertensión. Con respecto a las cirugías propias del sistema linfático, también depende de la estadificación que tenga ese paciente. Obviamente, cuando son estadios muy precoces, van a ser mejores los resultados, pero lo más importante es aclarar al paciente que no hay resultados milagrosos. Los resultados milagrosos no existen. Por eso es muy, muy importante dejárselo en claro. Y depende si es un linfedema primario o un linfedema secundario. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar al paciente para que siga con la rehabilitación, y eso es muy importante dejárselo en claro, que continúe con la rehabilitación después de la cirugía, y le damos un porcentaje de mejoría, que puede ser un 15, en 20, en 30%. Nunca va a ser el 100%, pero mejor va a ser que no hacer absolutamente nada. Y son cirugías de baja complejidad, no tienen demasiada complejidad. Esto es una anastomosis directa y esto es una operación de Olszewski, es una operación ganglio-venosa como la que vieron recién. Van a ver el colector, el ganglio está montado sobre la vena. Cada cirugía tiene su indicación, como lo que hablamos antes de la transposición ganglionar. La transposición ganglionar, ideada por Corinne Becker y fue reproducida alrededor del mundo, la doctora Corinne Becker utiliza un determinado colgajo. En realidad utiliza varios tipos de colgajo, o sea, varios tipos de zona dadora en la región inguinal, en la región axilar, dependiendo de la zona. Por eso es muy importante tratar de evitar las lesiones secundarias sobre la zona dadora. En el caso de la región inguinal, bien la región lateral y bien externa, tratando de evitar la zona más medial, que es donde recibe los grandes colectores linfáticos del miembro inferior, para tratar de evitar un linfedema secundario. Pero bueno, ahí van a ver la zona dadora, el colgajito, que es lo que se hace, es implanta en la región inguinal, lo que se hace una anastomosis de una arteria y una vena, y se trata de dar funcionalidad a este conglomerado ganglionar y de grasa con factores de crecimiento en esta región. Y obviamente uno espera de 6 meses, un año, para tratar de que eso desarrolle linfangiogénesis. Por eso, como les comentaba antes, el doctor Alítalo desarrolló este nombre comercial, que en realidad son factores de crecimiento, que los combina allí para tratar de que eso se conecte mucho más rápido. Pero fundamentalmente el target es para pacientes con linfadenectomía axilar post-tratamiento de cáncer de mama. Por eso es lo que yo les hablaba del tema de que hay que ser muy prudente con el tema de que los factores de crecimiento no puedan desarrollar una metástasis secundaria al uso de los factores de crecimiento. Los resultados pueden ser medianamente alentadores, pueden ser muy buenos, dependiendo de la indicación, depende del estadio del linfedema, depende del tipo de linfedema que sea. Puede ser un linfedema primario, puede ser un linfedema secundario. Los resultados van a depender de acuerdo al tipo de linfedema que sea. Y otro caballito de batalla de muchos cirujanos plásticos es el tema de la liposucción, cosa que me parece que está muy bien, pero no solamente liposucción aspirando grasa, porque en realidad cuando aspiramos grasa estamos aspirando la complicación de algo que es muy frecuente en el linfedema, que es la hipertrofia grasa. Muchos van a ver pacientes que en su estadio evolutivo hacen drenaje y en un momento se estancan, ya estoy terminando, se estancan, y justamente porque ese paciente desarrolla hipertrofia grasa, ya no hay más líquido sino que es grasa, con lo cual no hay más movimiento de volumen. En ese caso tiene una indicación puntual de hacer una liposucción, que en realidad uno hace de la escuela de Campici hablaban de la fibrolipo aspiración, y es un poco eso, porque uno rompe tabiques, aspira tejido celular, aspira esa complicación que es la hipertrofia grasa y rompe mucha fibrosis. Y este es el pre y este es el post. Los resultados pueden ser muy buenos. Ojo, el paciente netamente tiene que estar con la compresión permanente, porque el problema del linfedema es la compresión.
posterior que va a tener. Y eso es muy importante dejárselo en claro. Cuando yo al paciente le saco la compresión, por eso hay muchos lugares donde fundamentalmente se enfocan en la compresión. Cuando yo le saco la compresión, obviamente el ideal, como les digo, es hacer drenaje linfático 3 veces por día, como en la clínica Feldi, como muchos centros de rehabilitación. Pero ¿qué pasa? También uno se tiene que adecuar a las necesidades de cada paciente y económicas o las distancias que tenemos. Entonces, con una adecuada compresión tratamos de adaptarnos un poco a veces a las necesidades del paciente, tratando de, como ya les dije, yo en mi práctica habitual supero muchísimo las presiones para tratar de tener mejores resultados sobre el tejido y sobre la fibrosis. Cuanto más compresión, mejores resultados. Por lo menos es mi experiencia. Bueno, estas son algunas de las bibliografías donde yo participé como coautor también con el doctor Papen y de algunos libros, que se los dejo después por eso para que los puedan ver. Y finalmente quiero agradecer esta invitación y haberme permitido difundir un poco parte de lo que uno hace diariamente y lo que ama, y agradecer a todo el equipo de trabajo, a todos nuestros formadores. Muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Perdón por el tiempo, ¿no? Porque no sé cómo... No. Nosotros ya sabemos, acá en Colombia y en general en toda Latinoamérica se sabe que hay un problema de física cuántica en la Argentina, donde cada minuto del resto del mundo es como un minuto punto 4 de tiempo argentino. No te preocupes que igual yo también tuve acá mis problemas técnicos. Estuvimos tratando de dar la solución rápidamente, no se hizo con la velocidad que hubiéramos querido. Tratamos de llevar la información, realmente se copó el poco cupo que teníamos nosotros en nuestra plataforma, porque estos temas que inicialmente creíamos nosotros que no iban a ser lo suficientemente taquilleros, fíjate que tenemos en este momento en Facebook Live, tenemos una cifra de 96 más los 100 que tenemos. No es la drástica y dramática que se puede ver con otro tipo de patologías, pero para hacer linfedema, créeme que es una cifra decente, bastante decente, y tú lo sabes. Has tenido auditorios, tuve la posibilidad de estar en uno de los congresos, en el Congreso Mundial que organizaste en Buenos Aires, y es un tema que si hace bien 10 o 15 años atrás reuníamos 15 o 20 personas en un auditorio, hoy en día la cantidad de personas y asistentes y de interés que hay en este tipo de patología llegan a unas cifras y a unos volúmenes muy altos. Esta es la prueba de esto, tenemos que volverlo a presentar, tenemos que volverlo a hacer, probablemente con una vuelta, un giro diferente a esta charla. Creo que estamos de acuerdo con el equipo de Abbott Colombia y en general que nos puedan seguir apoyando en este tipo de manifestaciones académicas. Y voy a darle espacio, si el doctor Valenzuela me lo permite, a las preguntas. ¿Le parece, profesor Valenzuela, si lo manejamos entre los dos? Usted, doctor, usted es el especialista, por favor. Bueno, entonces, Miguel, vamos arrancando con esta primera. Me dicen cómo se comporta el TSH y el perfil lipídico en el lipedema. Eso puede ser completamente normal. Hay pacientes que tienen alteración del movimiento de los valores de las hormonas tiroides y hay otros pacientes que no. Lo que sí está científicamente comprobado es el tema de los estrógenos y de que clínicamente se presenta con esas características. Después todo hay cosas que le faltan fundamentos. No necesariamente el paciente con lipedema tiene un hipotiroidismo, no necesariamente el paciente con lipedema es un paciente obeso, porque no frecuentemente, pero es una de las cosas que vemos, es pacientes que vienen delgadas y vienen consultando porque tienen las pantorrillas gorditas y se respeta el pie, y eso es un lipedema. Como también vemos con mucha más frecuencia los pacientes donde son muy borderline con la obesidad. Hace un tiempo, creo que en el año 2015, en la Feldi Clinic de un solo año, creo que eran 2.500 pacientes, del ingreso de los pacientes con lipedema. Si mal no recuerdo, solamente el 3% eran pacientes con lipedema puro sin obesidad. El 88% eran pacientes obesos.
creo que lo que me queda es el 9% en pacientes con sobrepeso. Pero es terrible la relación que tiene. Por eso son pacientes borderline que se los confunde mucho. Pero yo creo que lo que hay que destacar es el tema del rol del drenaje linfático, que ayuda, pero si está médicamente indicado, cuando es lipedema puro es bastante controvertido. Y los estudios lo ponen ahí medio en evidencia, no hay nada científicamente comprobado. Y esas microlinfografías donde se basan mucho en los estudios que citan de Amann-Besti son microlinfografías y son pacientes con un body max muy alto, más de 32. Tengo una segunda pregunta que me están haciendo acá por todos los frentes de chats. Cáncer activo y linfedema. ¿Qué piensa del drenaje linfático? No. Mira, con la experiencia de haber visto algunos pacientes y con el tiempo y charlando a veces en charlas de café con colegas, cuando algo huele mal es porque el paciente, como ya le dije, es muy frecuente ver pacientes con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, que es, aunque quieran decir que no, es el linfedema, perdón, es el linfedema más frecuente en los países industrializados y está estandarizado de esa manera. Entonces, cuando vos empezás a trazar un paciente y ves que haces de todo, no va ni por casualidad, por arriba, por abajo, en el drenaje le haces, ahí empezá a buscar otra cosa porque probablemente tenga algo que esté en actividad nuevamente. Entonces es muy importante tratar de darse cuenta con los signos muy precoces. Cuando el paciente no responde a la terapéutica, hay que hablar con el oncólogo y decir, busquemos otra cosa. Hay pacientes que venían con un edema, pacientes con una patología oncológica ya recuperada y rehabilitándose de su linfedema, y de repente nace un edema agudo muy importante, un linfedema recrudece todo y le empiezan a hacer drenaje linfático y empiezan a haber metástasis a nivel de la piel. Entonces hay que tener muy en cuenta eso porque le podemos hacer un daño peor y me ha pasado en la propia experiencia. Uno a veces va aprendiendo con el tiempo y hay que darse cuenta de los pequeños detalles sutiles de los pacientes. Cuando hay que escuchar muy bien a los pacientes. Cuando el paciente te dice que no va, no tiene resultados, o escuchás al fisioterapeuta, y es muy importante escucharlos y tener un diálogo constantemente con la gente que hace rehabilitación, es no va y hay que empezar a hacer diagnóstico diferencial que una otra cosa está pasando. Y cuando tiene un cáncer por medio, es muy importante buscarle que no tenga una activación nueva de su patología oncológica. Muy bien, me preguntan también, Miguel, el rango de compresión que se debe utilizar con este tipo de pacientes y si hay un timing en el cual debamos iniciar una compresión más baja, clase 1, para elevar a clase 3, clase 4, ¿cómo lo recomiendas? Mira, la gente yo soy muy particular y en eso me hago responsable de mis palabras. Yo soy un poco hereje en todas las terapias y trato de adaptarme un poco a cada paciente. Yo tengo pacientes que vienen del interior del país y que viajan miles de kilómetros tratando de venir a buscar una solución. No porque seamos buenos, sino porque vienen derivados porque tratando de buscar una solución y por el antecedente del hospital y la historia que tiene en el tratamiento de esta patología. Y uno se tiene que adaptar. Lo ideal sería internarlo, hacerle drenaje 3 veces por día y mandarlo con un soporte que yo en especial para el linfedema es la media de tejido plano, para mí es la ideal. Ahora, el tema de la compresión, coincido que cuanto más compresión en un paciente cuando tiene mucha fibrosis, yo tengo mediciones de presión, sistemas de medición de presión automáticos digitales, y yo hay pacientes que se van con una compresión de 80 milímetros de mercurio. Hay medias comerciales que llegan a 80 milímetros de mercurio. Entonces, el paciente durante 48 horas le molesta la compresión, pero hay que hablarlo con ellos, porque los mejores resultados, quizás es un paciente que se va con un vendaje. Yo utilizo mucho vendaje autoadherente, no quiero dar nombres comerciales ni nada, vendajes fundamentalmente vendajes inelásticos, y esa es la clave, utilizar soportes inelásticos de entrada, vendas inelásticas, porque cuando usas algo elástico cede y no tenés resultados. ¿Qué es lo que pasa con las medias en general? La media,
aún a la de tejido plano. El soporte de tejido plano tiene cierta elasticidad y va cediendo con el tiempo. Por eso todas las empresas no son tontas y empezaron a diseñar los sistemas con velcro. A ver, la cuestión de los sistemas con velcro es porque es fabuloso para mantener la compresión a través del tiempo, que es lo que perdés con una media. Con una media vos te la pusiste hoy y dentro de una semana tenés, no te digo la mitad de la compresión, pero vos hoy con los sistemas digitales para medir la presión te das cuenta que perdió mucha más compresión de lo que la media tenía hace una semana. Y eso imagínate a través del tiempo. Y no hablemos de los costos que tiene una media, ni hablemos de la media de tejido plano que es esa confección. Pero claro, los sistemas con velcro, por eso todas las empresas se volcaron al velcro. ¿Por qué? Porque con el velcro lo que va haciendo el paciente es tratar de ajustarse la compresión y mantiene la compresión a largo plazo. Son fabulosos, pero son incomodísimos. O sea, es difícil que el paciente se adapte al sistema con velcro. Es bárbaro, todo funciona muy lindo, pero lo tratamos, en mi experiencia, que lo trate de usar o en la casa. Obviamente, si el paciente es deportista o usa ropa deportiva, pero el paciente que usa un zapato de oficina no puede usar ese tipo de compresión. Es fabulosa porque, te vuelvo a decir, yo he llegado a medir 80 milímetros de mercurio con un velcro. Hoy día yo creo que el tema es buscar la comodidad, buscar la compresión. En el ABF, vos lo habrás visto, había sistemas de presoterapia secuencial ambulatoria. Se la ponía al paciente como una media, en realidad eran como unos velcros, y el paciente digitaba la compresión que quería, y eso yo creo que es lo que viene, y son terapias ambulatorias. Obviamente también son incómodas y toda la cuestión, pero yo empiezo con compresiones muy altas y en principio con vendajes que sean inelásticos, y después voy agregando de baja elasticidad para terminar el vendaje. Pero el paciente sabe que si hay fibrosis hay que comprimir. Muy bien, Miguel. Me hacen una pregunta y es la utilización de antioxidantes de efecto vascular, particularmente de la casa que nos está invitando hoy, porque se ha hecho un movimiento muy fuerte o se ha elevado el nivel de conciencia del asocio que hay entre edema venoso y edema linfático. Obviamente, sin entrar en la confusión que estábamos tratando de aclarar previamente con tu conferencia, que es que no hay que confundir uno con el otro, sino que es una yuxtaposición. ¿Tienes alguna...? Sí. Sí. Sí, todos los fármacos que tengan cierto grado de mecanismo antiinflamatorio a nivel de microvascular son utilizables en cualquier tipo y forma que los tengas a disposición en cada uno de los lugares. Y esto es basado en la evidencia. Te voy a decir, cualquier fármaco que tenga efecto antiinflamatorio va a ser bueno. Obviamente todo está en relación a los procesos inflamatorios crónicos. Hay cosas que funcionan y otras cosas que no. Es lo que yo te decía de los americanos con el Uvenimex, con el ketoprofeno, con todo lo que están desarrollando, tienen efecto antiinflamatorio. La cúrcuma, más natural, la cúrcuma, los tetahidrocurcuminoides, la boswellia, que son todos derivados naturales, como el que utilizan ustedes también, que es un derivado natural del pino marítimo. Pero también tienen efecto a nivel de la microcirculación, con lo cual es pasible de utilizar y con buenos resultados. Tengo otra pregunta acá, que es la presoterapia secuencial versus la terapia de drenaje linfático manual. Bueno, ya eso es meterse en una pelea eterna. Y te vuelvo a decir, a ver, si... ¿Qué la dice de malo? No, a ver, yo en la práctica, y te vuelvo a decir, uno se tiene que adaptar y me parece que el ideal es una clínica de internación 3 veces por día, drenaje, ejercicio, vendaje y todo fabuloso, pero depende de lo que tengas necesidad de usar. Si vos tenés un paciente con una insuficiencia venosa crónica, con un edema secundario a esa insuficiencia venosa crónica, donde tenga cierto grado de compromiso del sistema linfático, bueno, ahí sí lo puedes usar. Para el linfedema, cuando tenés mucho
mucho agua, sí te ayuda, mucho líquido te ayuda a drenar en parte, porque justamente esa es la idea, y el manual evacúa proteínas. Si vos lo tenés complementariamente, creo que hay que usarlo. Yo en el hospital se usa mucho, en la práctica privada, dependiendo de qué tipo de paciente tratamos de utilizarlo, y en algunos no, pero sí, en los posoperatorios, en los preoperatorios, tratamos de que en algunos casos sí. Cada cosa tiene su indicación. Muy bien, entonces te la voy a poner un poquitico más difícil, que me la están disparando desde acá también. Lipedema y drenaje linfático manual. Bueno, pero es la discusión que empecé. Agarraron tarde la charla, porque la realidad es lo que se discute. Yo creo que es lo que te decía recién, y de esto me hago responsable yo también. Lo que te decía, una charla que escuché la semana pasada, americano, sobre la insuficiencia venosa y el uso y querer utilizar la presoterapia, entonces diciendo que el linfedema más frecuente es el linfedema secundario a la insuficiencia venosa. Hay un micrófono abierto. Pero eso es muy relativo y hay que tener mucho cuidado, porque entonces con ese criterio vos estás diciendo, bueno, todo paciente que tiene insuficiencia venosa, hagámosle presoterapia, y tampoco es eso. Cada cosa tiene su indicación. El lipedema, cuando es puro lipedema, por más que quieran decir, todavía hay muy baja evidencia que pueda afectar los capilares linfáticos. Cuando uno evalúa los trabajos, todos los trabajos, muchos de los trabajos actuales se basan en los trabajos de que yo dije, de Aman Besti del año 2001, sobre la microlinfografía con los microaneurismas de los capilares. Y en realidad ahí no se tiene en cuenta el body mass de esos pacientes. Entonces es muy importante el índice de masa corporal, porque el problema es cuando el paciente va ganando peso. Una cosa es el paciente lipedema puro. El lipedema puro es el mismo el efecto que hace el drenaje linfático en un paciente con lipedema puro, es el mismo que te puede hacer a vos o a mí. Es un efecto placentero, porque es fabuloso que te hagan drenaje linfático, pero hay que ver si médicamente está indicado. Otra cosa es el paciente tiene obesidad asociada al lipedema. Y otra cosa es que ese paciente con obesidad y lipedema se transforme en un linfedema inducido por la obesidad. Son cosas completamente distintas. Si es lipedema puro, digo, no hay evidencia que el drenaje. ¿Qué pasa? Se trata de volcar todo esto, ¿para qué? Para que se incluya dentro de los planes médicos y que se pueda hacer drenaje, pero no hay evidencia clara de que haya afectación y que haya permeabilidad, aumento de la permeabilidad y líquido a nivel intersticio, y que eso genere el dolor y que genere la hipertrofia grasa y toda la cuestión. Porque en realidad el dolor y toda la cuestión es parte de un mecanismo inflamatorio, por eso tienen respuesta a los antiinflamatorios, determinados tipos de antiinflamatorios. Pero una cosa es si vos tenés lipedema solo, otra cosa es lipedema y obesidad. Y otra cosa es si desarrolló la obesidad, linfedema. Por eso no es que evoluciona el lipedema. Lo que lo complica es cuando el paciente empieza a ganar peso. Cuando el paciente aumenta de peso, es donde empieza a tener los problemas, donde empieza a retener líquido, porque si le echamos la culpa a la permeabilidad capilar, entonces el edema cardiogénico tendría que tener dolor. El paciente con un edema cardíaco no tiene dolor, le puede molestar un poco por la tensión y toda la cuestión, pero no es un efecto de la permeabilidad capilar. O sea que es bastante relativo eso y bastante discutido. Por eso no hay demasiada evidencia para poder indicar el drenaje y que tenga efecto. El efecto va a ser placentero, no digo que no, pero hay que ver si médicamente está indicado. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que son fenómenos y fundamentos diferentes y que hay que entrar a trabajar directamente para poderlos analizar. Hay una serie de elementos que desde los primeros trabajos de Helen Sevick, que la tuvimos hace unos 3 o 4 años, la trajimos acá en asocio con la Casa Vascular que nos está acompañando hoy, nos enseñaba sobre la utilización del NIR, que mostraste muy claramente con el verde de indocianina. Hay una serie de problemas tácticos que tenemos nosotros con los servicios de salud en Colombia para la importación de este elemento y la utilización de ese elemento dentro de vía mediante inyección. Pero dado el caso que la tengamos, y si tienes algo más rápido, más factible, como es una ecografía, un ecógrafo común y corriente, un dúplex común y corriente, ¿qué puedes tú ver antes de migrar a la solicitud, a llegar hasta el punto de pedir una imagen por NIR? No, mira, eso se discutió mucho. Hoy día hay equipos de ultrasonido con transductores de 50 MHz y transductores de
muchísima resolución, fotoacústicos, mezclados con tecnología fotoacústica, hacen reconstrucciones y todo. Puede ser muy bueno, pero yo que en lo particular y en la experiencia personal mía, que vengo de la anatomía del sistema linfático, ver en vivo e en directo ese vaso linfático, cómo se está moviendo ese colorante como si fuese la linfa dentro del vaso linfático, no hay ninguna información, ningún otro medio que te plantee ese tipo de resolución. Es un método que es en vivo, en directo, sin radiación, sin nada, y es fabuloso. Cuando vos haces una ultrasonografía, cuando vos haces un Doppler, lo que sea, vas a ver, y esto siempre me causa un poco de risa, porque no risa, porque lo que se plantea es que se ven lagos linfáticos, y en realidad es edema, es líquido que hay, pero nadie te garantiza que eso sea linfa. Entonces no se puede decir como lagos linfáticos. Alguien se manda a decir que se pone a decir que es lago linfático. ¿Qué resolución tiene eso? Hay equipos de alta resolución, yo no me acuerdo ahora cómo es que, creo que es el Bebo, que hace reconstrucciones, que se presentó ya desde el año pasado, que hace reconstrucciones y se puede, con un equipo de muchísima alta resolución, se puede llegar a ver algún vaso linfático. Pero eso no te da tampoco ninguna información funcional, como te lo puede dar la linfo por fluorescencia. La linforresonancia en lo particular nos cuesta mucho reproducir las técnicas de los japoneses o los chinos, que tienen imágenes fabulosas, o los franceses. Se ven cosas, pero no es lo que se muestra, nos cuesta muchísimo. Tal vez el contraste, que son derivados del gadolinio, el gadobutrol, pero nosotros no utilizamos derivado del gadolinio puro, y lo utilizamos transganglional, lo utilizamos intersticial, y las imágenes no son, no llegamos, y utilizamos equipos también de buena resolución, de 3 Tesla y toda la cuestión, pero no son del todo buenas. Nos cuesta mucho llegar a eso, pero me parece que te vuelvo a decir, ver en vivo y en directo ese vaso linfático, y vos le sacaste, como vimos la otra vez, un pequeño lipomita le sacaron a una paciente y desarrolló un edema, un estadio de dientes 0 y 1, y cuando le hacemos la linfografía se ve semejante reflujo con circulación colateral. Entonces, a veces hay que tener cierto reparo con qué cosas pedir y qué no. Hablando de esto, me olvidé de comentarte algo que también está publicado, y que nosotros tenemos algo de experiencia con el uso de tratamientos tópicos. También en algunos pacientes hemos llegado a utilizar como mecanismo antiinflamatorio para edemas muy localizados, donde confirmamos por linfografía por fluorescencia el tacrolimus tópico. Y tiene muy buena respuesta, muy buena respuesta. Hay pocos trabajos donde hablan del uso del tacrolimus tópico. El tacrolimus como un inmunosupresor, como mecanismo antiinflamatorio, para edemas de muy poco tiempo de evolución, obviamente con la indicación puntual. También tiene buenos resultados. Incluso para las linfangiectasias hemorrágicas que vimos recién, que yo mostré en el caso del clippertrone, también puedes utilizar o rapamicina tópica o el tacrolimus tópico, y tiene muy buena respuesta también. Bueno, acá hay varias cosas, y se nos abren, estoy absolutamente de acuerdo contigo, y quienes trajinamos con este tema de linfáticos, vemos con cierta preocupación unas patéticas imágenes de linfocintigrafías que no aportan mayor información. Una linforresonancia que es una imagen estática, una cohorte con una información muy limitada propia de quienes ven en blanco y negro. Y a nosotros, como cirujanos vasculares que nos gusta ver en colores y que tratamos de hacer las cosas en 3D, nos interesa muchísimo hacer algo mucho más dinámico y más fisiológico. Acá es donde el NIR tiene una importancia vital en este proceso. Independiente de los temas políticos de si podemos o no podemos trabajar e inyectar el verde indocianina, si lo usamos y lo trabajamos como algo off-label, y si logramos tener nuestra cámara en NIR acá, en nuestros
unidades del linfedema, en nuestras unidades de linfología que se están montando, y particularmente en esta clínica, lo estamos haciendo en conjunto con nuestra internista vascular, la doctora Montenegro. Queremos tener toda la información posible que no la ves en los medios, en la literatura científica, de tipo anatómico y fisiológico, más allá de lo que es la anécdota como tal o la receta como tal de cómo se hace este tipo de proceso. Me refiero a que de 6 años para acá que ha migrado este tipo de proceso de estar en animales a pasar lo que estamos haciendo y a lo que están haciendo ya en la laparoscopia y la enseñanza que podemos obtener de ellos. Quiero invitarte a que, basado en la extensa experiencia que tienen ustedes en el Instituto Favaloro y en tu hospital militar, puedas, con la gentileza, si le parece, profesor Valenzuela, que lo tengo ahí también, usar su nombre nuevamente, capitán, y volverlo a traer hacia nuestra plataforma ya un poco más sólida y más sofisticada en una segunda versión que le prometo que la tengo de aquí a 2 o 3 días, para poder tener una charla sobre la utilización del NIR y el aporte fisiológico y patológico que nos puede dar el NIR en los pacientes del linfedema. ¿Sí o no, capitán? Con todo gusto, hablamos con Camilo y lo programamos y lo hacemos. Y me ha faltado, claro que sí. Gracias, doctor Valenzuela. Capitán, ¿qué dice? Perfecto, con mucho gusto. Bueno, y quiero cerrar con una última pregunta, y es, hemos hecho esta fibrosucción, es el nombre que quiero decirlo, porque no es, distamos mucho de lo que hace el cirujano plástico con una liposucción. Ojalá fuera tan agradable y tan suave con la sonda que utilizan ellos con la punta de láser. Nosotros lo hacemos con la punta de Vaser, que es el ultrasonido, es mucho más caliente para romper los septos del fibredema en donde entramos, y creo que bajamos, puede ser unos buenos 8 o 10 kilos por procedimiento, porque es mucho más exhaustivo de trabajar que lo que hace normalmente un cirujano plástico. Desafortunadamente, no puedo decir que todo lo que se haga por este procedimiento es similar al que hace el cirujano plástico, porque el tipo de paciente es absolutamente diferente y conlleva un trato que muchas veces colinda con el manejo de los más bajos estratos que el sistema de salud puede llegar a cubrir. Cuando llegamos a ofrecerle al paciente un tratamiento de una fibrosucción y cuando seguimos insistiendo en terapia, en manejo y en terapia médica. Mira, ahí se abren distintas posibilidades. Todo depende de lo que logremos con el tratamiento médico previo. Por eso es muy importante. Todos los pacientes antes de someterse a algún tipo de tratamiento quirúrgico pasan por un tratamiento médico. Eso ya de por sí como estandarizado está. Después, si hacemos cirugía resectiva, porque muchas veces es combinación de técnicas. Y ahí está la cuestión también. Por eso a veces es difícil mostrar una estadística concreta, porque vos al paciente, y esto es lo que sucede frecuentemente, vos querés evaluar la eficacia, por ejemplo, de la técnica de la transposición ganglionar, y muchos, y me incluyo porque en mi estadística también está contemplado eso, muchas veces necesitas hacer una fibroliposucción y una transposición ganglionar, porque el paciente en realidad vos le vas a ofrecer algo fisiológico para tratar de que se reconecte, todavía falta un poco de evidencia, pero tratar de darle esa reconexión con esa transposición ganglionar, obviamente evitando la complicación de un linfoma secundario. Pero también el paciente viene por el aumento de volumen, entonces tenés que tratar de sumarle eso. Entonces también tenés los pacientes que tienen grandes masas linfedematosas que tratamos de reducirla. Obviamente, como yo dije, hay cavidades con linfoceles dentro, que por eso es muy importante el drenaje, el reposo y tratar de disminuir esa masa linfedematosa para tratar de no tener complicaciones y que no tengas mucho volumen cuando lo operamos. Por eso estos pacientes son muy complejos desde la anestesia, el manejo intraoperatorio, muy complejos. Somos muchos operando, el anestesista constantemente, el manejo de volumen cuando son muy grandes masas linfedematosas es muy complejo, siempre van a terapia por control y todo el manejo de líquidos de volumen. Pero la cuestión es que
Cuando vos tenés una gran masa linfedematosa que no la pudiste reducir con el tratamiento, con el drenaje y toda la cuestión, porque hay mucha fibrosis, también entramos con la liposucción para tratar de aflojar eso y tener mejores resultados en la resección. Ahora, cuando hay mucha fibrosis netamente y las cirugías, las clásicas cirugías resectivas, nosotros no las hacemos más. Lo que tratamos de hacer es tratar de hacer esa fibroliposucción. Si la tenemos que hacer 2 veces, la hacemos 2 veces y que después el paciente continúe con compresión entre primer cirugía y segunda cirugía, que continúe con una compresión extrema. Y eso nos ayuda mucho a tratar de reducir fibrosis y reducir el volumen de esos pacientes. Siempre tratamos de incorporar lo que podemos para tratar de reducir volumen, reducir fibrosis, y eso nos ayuda mucho. Muy bien, me hacen una pregunta y es la experiencia que tienes con el resultado de las técnicas que trabajan sobre la fascia. Eso en realidad lo trabaja la gente que hace rehabilitación con nosotros y tienen muchísima experiencia y tienen muy buenos resultados. Todo lo que sea el manejo de la fascia en linfedema ha tenido muy buenos resultados. Hay muchísimas experiencias, pero sería también un poco faltar el respeto a las personas que trabajan codo a codo con nosotros, que son los que se dedican exclusivamente en ellos con los pacientes. Sí te puedo decir que el taping, por ejemplo, es una herramienta fantástica que antes se la utilizaba, no quiero faltar el respeto a nadie, porque hay gente que sabe muchísimo sobre el taping, pero sí como complemento, y lo vemos nosotros, que es una de las cosas que aplicamos con la linfografía por fluorescencia, es el tema de la aplicación del taping, porque antiguamente se decía, bueno, el taping neuromuscular. No, es linfotaping, porque tiene su efecto sobre el drenaje linfático. Y nosotros lo vemos cuando colocamos, le hacemos la linfografía, vemos con la cámara infrarroja, le colocamos el taping sin hacer absolutamente nada, el paciente se queda quieto y después de colocar el taping se ve claramente la movilización. Y son cosas que hicimos con el doctor Dib, con la licenciada Llanes, con Graciela Soria, con el doctor Marco Vecchio. Esa movilización está presente y me parece que eso es lo importante. Cuando las cosas funcionan hay que decirla. Falta evidencia y bueno, faltará casuística, faltará publicación, a pesar de que hay publicaciones. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho el tema de las publicaciones, si bien ya se ha presentado en el Congreso Mundial la experiencia que tenemos nosotros con el tema, pero sí hay movimiento y se ve perfectamente cómo estimula. Ahora si me decís, bueno, lo usás solo. Bueno, como complemento es una herramienta fantástica. ¿Solo se puede usar? En algunos pacientes, sí. En determinado momento, sí. Y funciona. Y doy fe que funciona porque lo vi. Y lo veo constantemente. Bien aplicado, ¿no? Porque hay 2 millones de formas de aplicarlo. Total. Creo que tengo la experiencia acá y es el doctor Latorre quien es autoridad en el tema. Ha mejorado sustancialmente su relativamente regular juego de golf con este tipo de manejos, porque tenía un slice. No sé si me entiendas, que es cuando uno saca la bola en una dirección. Mentiras, siempre me ha ganado cuando jugamos golf, te digo la verdad. Cerramos entonces, doctor Amore. Un saludo a Alejandro. Acá lo tenemos. Tenemos 2 preguntas más y vamos dándole cierre a esto. En tobillos con lipedema, ¿hay cambios visibles con técnicas de fascia? Sí, todo lo que se complemente posterior, por ejemplo, nosotros tenemos una paciente operada recientemente y con todo lo que yo pueda complementar para tratar de reducir aún más o tener mejores resultados, porque pensé que un paciente que está operado recientemente hay inflamación, hay un proceso inflamatorio muy importante, depende si el paciente puede hacer rehabilitación posterior. Y estamos en una época media de confinamiento, entonces los pacientes con rehabilitación y todo se ven medios complejos. Entonces todo lo que yo pueda hacer para tratar de mejorar es válido y sí, hay muy buenos resultados. Toda la zona del tobillo, toda la zona del tobillo, alrededor del tendón de Aquiles, el talón de Aquiles, toda esa zona que es muy difícil del manejo, con todas estas técnicas son muy buenas y tienen muy buenos resultados. Y es mucho más soportable para el paciente que mantener un bandage, un vendaje muy complejo, ¿no? Sin embargo, porque lo importante es darle una calidad también al paciente.
Miguel, ¿me permitirás hacer una acotación? Y es, he oído, particularmente en tu tierra, hay conferencistas que hablan de métodos que no sé cómo calificarlos más allá de, pueden ser o anecdóticos o no alopáticos, que son la utilización de láser transcutáneo para el linfedema y la utilización de magnetoterapia para el linfedema. ¿Tu experiencia al respecto? Ninguna. Mira, todo lo que en su momento, yo tengo pacientes de todo tipo y en tratar de buscar una solución han experimentado, y yo no soy quien para decir no lo experimentes. Lo que sí te puedo decir, mira, esto te puede traer complicaciones. Hay pacientes que se hicieron mesoterapia, y mesoterapia inyectándole benzopironas es un tema, porque estás agrediendo la piel, y acá lo importante es proteger la piel, la barrera es fundamental, porque hay que tratar de evitar las infecciones. No voy a decir nada nuevo, es una cosa muy trillada, pero todo lo que pueda llegar a lesionar la piel desde el punto de vista físico, químico, mecánico, hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, que hay terapéuticas de todo tipo y color, sí. Ahora, la evidencia científica, lo importante es tratar de, cuando alguien te propone una cosa de estas, es buscar la evidencia científica. Por eso te digo, cuando discutamos del lipedema, bárbaro, vamos a la base científica, busquemos los trabajos que están amparados, que tengan una buena base científica, qué cantidad de pacientes vieron, qué tipo de pacientes vieron, para decir que hay una alteración o no. Entonces, lo mismo pasa con todas estas terapias alternativas. Si funciona, bueno, bárbaro. Ahora, si el paciente no le hace daño y funciona, mejor. Ahora, si el paciente tiene un riesgo, como por ejemplo la mesoterapia, y yo te digo, yo le recomiendo que no. Ahora, hay muchas cosas que son basadas en la evidencia. Por ejemplo, no sé, las drogas, muchas de las drogas de origen natural, la cúrcuma, a pesar de que la cúrcuma hay productos comerciales también que la están incorporando, que tiene una gran potencia antiinflamatoria y antidematosa. Y hay estudios que dicen no, porque no se absorbe por la cantidad que tiene que ser muy alta, y que o la capsaicina, derivado del pimiento, del ají picante, que también tiene efecto antiinflamatorio y toda la cuestión. Pero bueno, esto también es basado en la evidencia. Si al paciente no le hace daño y lo quiere consumir, yo estoy de acuerdo con eso y lo acompaño. Pero hay que tener mucho cuidado de qué es lo que uno le da al paciente. Muy bien, y ya para cerrar, la última que me llega acá es tratamiento de ondas de choque. Ojo, conste con esto, el que dijo terapias alternativas fuiste tú, no yo. No, estamos hablando de terapias alternativas, lo que son, no terapias, no, que son, a ver, que nadie No, se son sienta, alternativas, estoy totalmente de acuerdo. que Yo no creo sean, no son convencionales. Y yo soy el primero en aceptar todo lo alternativo que vos le puedas llegar a ofrecer al paciente, porque el paciente viene buscando una solución. Y total. cuando vas a las cosas comerciales tenés muy poco manejo. Entonces buscás lo que la evidencia, lo que médicamente basado en la evidencia, o la medicina basada en la evidencia te da. Y si al paciente le va bien con eso y no le genera ningún daño posterior y se siente bien, yo estoy de acuerdo. Ahora, si vos eventualmente le puede llegar a hacer bien, pero tiene un potencial riesgo, y yo no lo recomiendo. Me voy a poner completamente en contra de eso, porque hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? No, correcto. Una cosa es terapia alternativa y otra cosa muy diferente. Pero no por serte, perdóname, no por serte, porque tal vez alguien se enoja, no por ser terapia alternativa significa que esté mal. Yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con nada, por ejemplo, que pueda llegar a agredir la piel. No dentro de lo alopático. No. Úlceras gigantes y ondas de choque. Mira, igual que lo que te dije, son todas cosas que manejan las personas que hacen rehabilitación. Sería también de mi parte una falta de respeto volcarme un poco en ese tema. Y te vuelvo a decir, lo que esté al alcance de la persona que trabaje con nosotros, que haga rehabilitación y tiene la posibilidad de hacer onda de choque, oscilación profunda, o todo lo que vos quieras, corrientes rusas, lo que vos quieras aplicarle al paciente y que le haga bien,
me parece bárbaro. Todos los mecanismos nuevos de onda de choque, oscilación profunda y toda la cuestión es para tratar, si me equivoco, que alguien me corrija, es para tratar para tratar fibrosis fundamentalmente. ¿Qué es el gran problema de todo esto? Es la fibrosis y tratar de reducir volumen. Cuando el paciente tiene líquido no es tan complejo porque vos haces compresión y con una buena compresión reducís. Ahora, si tenés fibrosis necesitas hacer mucha más compresión. Ahora, si a eso le agregás oscilación profunda, onda de choque o lo que vos tengas de alcance, me parece fantástico que ayude a reducir. Y tiene resultados, pero bueno, también depende de la cantidad de veces que se haga, de cómo se lo haga, de quién se lo haga, de qué tipo de aparato. Por eso te digo que es un abismo y sería una falta de respeto para la gente que se dedica exclusivamente a hacer rehabilitación de los pacientes que nosotros vemos habitualmente. No, claro, lo que sí quiero hacer, y nos encontramos hace unos meses, creo que una semana antes de que declararan esta pandemia, nos encontramos los dos haciendo lo que hay que hacer en estos casos y es crear la ciencia, es escribir las cosas, es publicar las cosas. Entonces, si uno tiene experiencia y si esa experiencia es beneficiosa y uno ha encontrado un efecto positivo sobre los pacientes, sea cual sea la experiencia de cualquiera de las corrientes que hay, lo que hay que hacer es colectar esa información, hacer un decante de la misma, organizarla y publicarla para que nos convenza o convenzamos a la corriente dura que hay en ciencia, porque es la manera de hacer precisamente esto, de hacer ciencia. Con esto creo, Miguel, Capitán Amore, que cerramos nuestra conferencia, nuestro webinar. Este es el cuarto que hacemos en esta serie. Seguiremos trabajando un poco más. Vemos que con mucha alegría me encuentro con un tema que va en constante aumento en su tema, en su carácter de interés a nivel latinoamericano. La asistencia, vuelvo y digo, me sorprendió drásticamente y favorablemente la asistencia, y queremos hacer entonces, con el apoyo de ustedes, profesor Valenzuela y Camilo Jiménez, con todo el equipo de Abbott, para que nos apoyen nuevamente para una segunda versión más adelante. Ya te confirmo y te recluto directamente para que la hagamos sobre NIR y los efectos no solamente anatómicos y fisiológicos, sino fisiopatológicos que esto nos puede aportar en la práctica de nuestras unidades de linfología nacientes en Latinoamérica. Creo que cubrimos todos los espacios, todos los aspectos. Profesor Valenzuela, ¿alguna pregunta que quiera hacer? No, simplemente, doctor, agradecerle a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, a usted como presidente, doctor, que nos haya tenido en cuenta para promover este tipo de actividades académicas. Siempre estamos dispuestos a acompañar este tipo de actividades, y felicitar al doctor Amore porque dentro de todos los comentarios que estaba viendo en el chat, que fueron muchísimos, todos destacan la excelencia de la presentación. Muchas gracias, doctor Amore. Muchas gracias, doctor Ulloa. Y siempre estaremos para acompañarlo, doctor. Un gran abrazo. Muchas gracias y una feliz noche.